Ahora en Vorterix Mega News. Entérate de todas las novedades del mundo gaming junto a Mega Hunter. Check this out. Mega News. Y ahora sí, continuamos. Saludos al abuelito crack que se anda sumando ahí a Twitch, que dice: señorita X debería cobrarle regalías a Elon Musk por usar su letra. Tiene razón. ¿Qué pasó? Elon Musk cambió el pajarito por una X. Y ahora es dueño Ah, de Nike. no. Vorterix también. Claro, Reclamando. Sí, tal cual. No, voy a reclamar a todos. Señor Gadmier, que manda saludos para todo el mundo, para Voz en Off. Hoy te lo cambiamos a Voz en Off, Gadmier. Lo tenemos a Tony. Es más alto, me parece. Ah, sí, puede ser Sí. en altura. Ujú. Me Lo parece. vemos. Claro, Claro. lo vemos un poquito más. Por lo A que- Facu lo vemos menos. No Ah, sé, bueno. es una impresión. Un abrazo grande a Facu, un grande. Tenemos al señor Volvo85 que dice saludos desde Tucumán. Y también decía la Club Nintendo, la revista Club Nintendo, es cierto. Ahora vamos a hablar del club. Ahora que vamos a seguro hablar la de- gente Qué de bueno. México. Mirá cómo saben, ¿eh? Así que bueno, tenemos la columna del señor Suberi. Arranco con mi columna retro. Bueno, primero, antes que nada de arrancar con mi columna, un saludo especialmente a Nes con el tema de la columna de hoy, porque Sí. ahora que lo hizo público, Nes tiene un podcast por Spotify que es Rock in Geek. Ah, muy bien. Cual me gusta mucho, lo escucho, y uno de los temas que él trató en uno de sus podcasts justamente era la revista, el tema de la revista de videojuegos. Entonces, ahí más o menos, como decía Steve Jobs, los grandes artistas crean, Sí. los mejores roban, así que Es- vamos a robarle el tema. ¿Cómo es el podcast de Des? Rock in Geek, o sea, rock, Rock in en nerds, En Spotify. en geek. Está en Spotify, sí. Perfecto. Bueno, y para arrancar la columna de hoy, voy a mencionar una frase que me dijo una vez un profesor de secundario que siempre me quedó grabada, y es que ningún medio de comunicación mató a otro. Una frase muy importante porque Sí. cuando salió la televisión decía que la radio iba a morir, Sí. y al día de hoy seguimos haciendo radio. Cuando salió internet decían que los diarios iban a morir, y al día de hoy sigue habiendo diarios. Así que bueno, ya más adelante voy a Es cuestión de transformarse. es cuestión de transformarse y los medios de comunicación siguen adelante. Era que salía el CD y los disques iban a desaparecer, Sí, y tal te aseguro que hoy sale más caro un disquete que un CD. Sí. Pero bueno, vamos a empezar con el tema de hoy, de la columna, que son las revistas de videojuegos. Encontré muy poca información de cómo empezaron las revistas de videojuegos. Sí encontré información de que las primeras empezaron a aparecer a fines de los 70, con más que nada que hablaban de arcades, porque era lo único que había. Y era más bien una revista de electrónica, tecnología de fines de los 70, y tenían comentarios, tenían notas de los videojuegos arcade. Como que el primer concepto de revista de videojuegos salió en 1982, que era Electronic Games, que es una revista que siguió muchos años de Estados Unidos. Pero después tuvimos en el 83 el Game Crash, que ya tanto hablamos en Sí. mis columnas. Bueno, y aquí entra Nintendo, que como yo siempre digo, Nintendo no crea mucho, sino que sabe vender cosas. Nintendo, si recordamos la historia, en el 85 desembarca en Estados Unidos con la NES, que ya en el 83 había salido como la Famicom en Japón, a fines del 85 sale en Estados Unidos. Y bueno, y había tomado muchas medidas justamente para no repetir el mal camino que había tomado Atari. Entonces, entre una de esas ideas que tiene Nintendo es la Nintendo Powerline, que consistía que alguien se trababa jugando un juego, tenía un número de teléfono que de hecho estaba pegado en todos los juegos, en todas las consolas, en todo. Claro, estaba que lo pegado. había hecho Atari también eso después, me parece. Atari no, Atari tenía otras cosas, tenía una pseudo internet que te Ay, podías mire descargar qué linda la y descargar revista. juegos. Claro, Ya. están las Nintendo Power, que ahora llegamos ahí. Bueno, Nintendo saca esta línea caliente de Nintendo, que la idea era que los chicos no se frustren con el juego, Claro. que llamen esa línea y puedan terminar el juego y estén contentos y no tiren a la mierda la Nintendo y sigan comprando Claro. juegos. Esa era la idea. Sí, que de hecho los trabajadores, los que tenían el teléfono, tenían el título de Game Master, creo. Game Master, Sí. y no, y además era difícil, o sea, Sí, claro. porque para entrar entraba cualquiera, pero para seguir con ese trabajo los tipos tenían que rendir exámenes y tenían que saber cosas de memoria y tenían guías telefónicas que buscar información cuando alguien llamaba. Igual cobraban por tiempo, así que también se podían tomar su tiempo Claro. a buscar la información, pero bueno, era un modelo de negocio bastante interesante para la época. Con todo esto, para el 87 empieza Nintendo en Estados Unidos, que ya tenía una base de clientes,
¿Por qué? Porque cuando le vendían el juego a alguien, le tomaban la dirección, el nombre y mandaban publicidad, porque en ese momento la única forma de hacer publicidad de sus consolas también, además de las tiendas, era mandarle publicidad correo a las casas a los chicos. Y empieza a mandar una gacetilla, un boletín, que le empieza a llegar gratis a todos estos clientes que se habían anotado y que querían recibir información. Y Nintendo se da cuenta de que la gente, los chicos querían, además de cómo pasar el juego, querían información, querían el dibujito, querían la letra de Nintendo, querían más. Claro. Entonces ahí consultan con Nintendo Japón, y en Nintendo Japón ya existía, en Japón ya existía el concepto de revista de videojuegos, ya estaban adelantados. Entonces Nintendo saca, con un editorial, saca la Nintendo Power, que era una imagen que eso fue como si bien en el 82 había salido la Electronic Game, que ya era una revista de videojuegos, la Nintendo Power es la que le abre el mercado, y así tiene que ser una revista de videojuegos. Estas tienen que ser las secciones, esto tiene que las fotos, las cartas de los lectores, como que ya un concepto mucho más avanzado. Claro. Y bueno, y además empiezan a cobrar, o sea, del boletín gratis que empezaron a mandar, ya para el 86 te podías suscribir y pagando una cuota mensual recibías la Nintendo Power en tu casa. Que fue del 88 llegó hasta el 2012, tuvo 24 años la Nintendo Power y fue Un montón. fue mucho y fue muy querida la Nintendo Power, muy recordada por todos los suscriptores. Pero en el mercado latinoamericano sale la Club Nintendo, que es la que muchos recordaremos, para 1991, que también nace como una idea de un boletín que se empezó a distribuir y después dice, no, esperen, esto da para más, vamos a llevarlo adelante, y en diciembre sale el primer número, de diciembre de 1991, sale el primer número de la Club Nintendo en México. En México, o sea, si bien ya estaba anunciada y ya estaba en algunos mercados la Super Nintendo, la Super Famicom en todo caso, en México todavía no. Entonces tenían la pauta de justamente no hablar mucho de la Super Nintendo todavía porque no la estaban distribuyendo. Nace la revista Club Nintendo. Y acá sí se consigue mucha información. Por ejemplo, las cartas de los lectores. Sale el primer número de Club Nintendo y ya había cartas de lectores. ¿Cómo fue posible que la gente se anticipara que salía la Club Nintendo? Bueno, en realidad eran los mismos editores de la Club Nintendo que se hacían pasar por pibitos y preguntaban. Claro. Y preguntaban cosas que ellos ya sabían las respuestas. Por ejemplo, una de las primeras preguntas es ¿qué es la Super Nintendo? Porque no tenían prohibido hablar de la Super Nintendo, pero teóricamente un lector preguntó qué era la Super Nintendo y le contestaron. Claro. O me encanta su revista, y era el primer número que llegaba. Claro, y así sí. Como hasta el tercer, cuarto número, como que estuvieron inventando cartas porque no tenían cartas. Después empezaron a publicar dibujos de los lectores que mandaban y todo eso, que ahí fue creciendo una comunidad muy linda. Nace en México, pero fue una revista que se distribuyó en toda América Latina: México, Venezuela, Colombia, Argentina, Chile. Chile después, si bien era la misma de México, cambiaban algunas cosas y de acuerdo a dónde se publicaba, cambiaban las publicidades. Detalles de la Club Nintendo: por ejemplo, la Club Nintendo estaba en contra del tema de las calificaciones. Hasta el año 10 hacía la review del juego, decía si me gustó o no me gustó, pero no le ponía un puntaje. Claro. Cuando había otras revistas de videojuegos que justamente se caracterizaban por poner puntaje, como la Action Game o como las Hobby Consolas. Que una anécdota muy graciosa de las Hobby Consolas es que un día hacen un review de un juego de un shooter y le ponen un score de un puntaje de 6 puntos. Era un shooter mediocre, lindo, entretenido. Sí. Pues, la cuestión que cuando el director de la revista, que lee la revista antes de que se publique, lee la nota y ve la review que le habían puesto un 6 y dice, no puede ser un 6. Yo jugué el fin de semana este juego, me encantó, ponle un 8. Y el juego salió con un 8. Y después los redactores de la Hobby Console se querían matar porque si ya ese juego mediocre le habían puesto un 8, todos tenían que ir de 8 para arriba. Claro. Y fue un latiguillo que tuvieron durante varios años porque ya le habían puesto un 8, salió con un 8 ese juego, entonces tenían que, si no es mejor que... Es como IGN, que a todos le pone 7. Claro, claro. Pero una cosa, un criterio sería a todos le ponemos 7, otra cosa es a esta basura le ponemos un 8 y claro. De acá para arriba tienen que estar todos los juegos. Si bien Club Nintendo, que es la revista de la que estamos hablando, se caracterizaba de todos los productos Nintendo, también incluía arcades. No cualquier arcade, pero sí hacía muchas notas y mucho hincapié en los juegos que futuramente tendrían un port
para Super Nintendo. De hecho, le dieron mucha bolicha al tema del Street Fighter. Mortal Kombat también en su momento, bueno, Sí. eran todos... Hermoso la Club Nintendo, dicen acá. Sí, sí. Bueno, y la Club Nintendo se terminó, dio de baja en 2014. Fue su último número, así que también tuvo bastantes años en circulación. Para mencionar, bueno, ahí estamos viendo justamente ya una de las Club Nintendo más avanzadas que tenían fotos, captura de pantalla, mapas en los juegos. Pero inicialmente toda la revista de videojuegos, todo el laburo era muy artesanal. Claro. Los mapas eran dibujados y no tenían ningún detalle más que por dónde están las paredes y por dónde hay que ir. Las imágenes que sacaban, las primeras imágenes de los videojuegos eran fotos a la tele, Claro. que el fotógrafo leía el anuncio en el área, se necesita fotógrafo, sí, iban los fotógrafos de retrato, de familia, todo, a tener que sacarle foto a un televisor y era pelear con la configuración de la cámara para sacar una imagen que se vea Sí, nítida no es fácil. en un ambiente totalmente oscuro. Bueno, pero si era difícil sacarle a una consola que estaba en una tele, más difícil era sacarle a las consolas portátiles. Claro. Las consolas portátiles muchos lo que hacían, terminaban escaneando, ponían la consola portátil sobre un escáner y escaneaban imagen. Por eso se ve mucho que en las primeras fotos de videojuegos también se ve pause en el Claro, juego. porque lo pausaban Porque para tenían poder que pausar el claro. juego para sacarle la foto. Y si vienen algunos editores copados como que trataban de tapar el pause con alguna fotito, algún dibujito, bueno, algunos salieron con el pause porque no tenían cómo taparlo. Después fue evolucionando la tecnología y también como que las compañías le fueron facilitando también a la revista herramientas como capturadora de video o, por ejemplo, los Hobby Consolas contaban que ellos recibieron de Sega una Game Gear que tenía salida de video. Entonces con Sí. eso ya la podían conectar a una capturadora de video, grabar un video y de ese video sacar imágenes y no estar con el botón de pausa. Otra cosa que recibían a las revistas en su momento fueron dev cards, porque ¿cómo recibían ellos una demo? No existía la demo, bájate de internet. Claro, no. el En ese access, momento no había. No había nada. Entonces les mandaban los cartuchos con las EEPROM programadas con el juego, ellos la revisaban, sacaban capturas y después tenían la obligación de devolver ese cartucho, porque con ese mismo cartucho al mes siguiente le mandaban otro juego para que hagan una review. Ah, no le mandaban el cartucho del juego terminado, No, le mandaban sino una que previa. Claro. eran los mismos que usaban los programadores, bueno, le ponían las memorias con la demo hasta el momento, se los Claro. mandaban. Y bueno, y así pasó también de que muchas veces publicaron fotos de niveles que no salieron a producción, que no salieron en el juego final, Claro. personajes que no salieron en el juego final. Así que también, así uno se pone a ver revista vieja y por ahí va a encontrar cosas que nunca salieron y era por eso justamente. Acá dice Nes Kunin, dice Killer Instinct Cursion usa arcades de Nintendo, dice. Luego tuvieron ports a consolas. Es cierto, el Killer Instinct tuvo un port a consola, después Cruciform usa también. Bueno, de hecho el Killer Instinct 2 que se anunciaba como Killer Instinct 2 now on Nintendo Ultra 64, que Sí. nunca salió el Ultra 64, terminó siendo la Nintendo 64 y también, bueno, ese otro tema para tratar en otra columna. Bueno, hablamos de las cartas de los primeros números. Después también había un tema con las revistas importadas que recibíamos acá en Argentina. Teníamos la Club Nintendo que salía mes a mes Sí. y que se conseguía, pero por ahí venían revistas de Europa, de España sobre todo, que de hecho era muy gracioso el ven al mogollón, toda frase que nosotros no usábamos, no entendíamos bien qué eran. Pero bueno, esa revista por ahí, teóricamente, las compraban como papel viejo a Europa. O sea, esperaban 3 meses para comprarlas, entonces las podían importar como papel usado, papel viejo. Pero el tema es que también las mandaban por container. Entonces por ahí demorabas 3 meses más, o sea, Claro, las compraban te- 3 sí, meses te tarde llevaban y fuera de encima tiempo. entonces, por ahí llegaban revistas que nos llegaban acá de España que tenían 6 meses a 1 año de antigüedad Claro. y era por eso. Igual todas eran bienvenidas. Yo me acuerdo que veía una revista de videojuegos y si tenía plata la compraba. Y en esa época había muy poquito. Y era muy poco. Sí, sí. Es más, me acuerdo que con mis hermanos, que éramos 3 justamente, y la Club Nintendo salía 2 pesos con 50. Entonces cada uno le rompía la bola a mi viejo, por favor dan 1 peso a cada uno, y con eso íbamos y nos compramos Claro. la revista entre los 3. ¿Y venían con juegos o algo? No las primeras. Las primeras era papel. De hecho, un papel, yo las tengo guardadas, era un papel Sí. bien rústico, bien Wow, barato. sí. Después salieron con mejor papel. La que empezaron a traer juegos acá
eran la PC Juegos, justamente, que venía con Sí, disquete. sí, PC Juegos, sí. Y la Micromanía, que venía con algún CD. De hecho, Sí. yo me acuerdo que una de Porque las... yo me acuerdo de ver algunas, pero no recuerdo el momento, digamos. En disquete aparecieron algunas y después ya vinieron en CD, sí, ya me acuerdo Claro, que venían bastante claro. en CD, sobre todo de afuera que venían. Y después, además de venir con demos y jueguitos, también una revista muy importante que tuvimos acá en Argentina fue la Top Kids, Sí. que lo que traía eran los muñequitos, los famosos muñecos del Mortal Kombat, la Ah, gran mirá. mayoría de Mortal Kombat. Había otros personajes por ahí que trajeron, había un Guile, había uno de Killer Instinct justamente. Pero bueno, al igual que Top Kids, que también tuvo su programa de televisión, justamente también gracias al auge que tuvieron las revistas de Club Nintendo, salieron programas de televisión como Power Games, y en México también salió otro programa. Power Games era de acá, lo transmitían por ATC, y en México había otro también que lo conducía el Gus, que era el director de la revista de la Club Nintendo de México. Y eso era, salieron muchas revistas, Action Game, Hobby Consolas, pero la actualidad al día de hoy es que hay muy pocas revistas que siguen, y bueno, y esto es lo que Sí. quería, porque decía que ningún medio mató a otro medio, porque al día de hoy siguen saliendo revistas. Sí, de hecho la Hobby Consola sigue en su versión La, web. la Hobby Consola sigue saliendo, igual, Bueno, la Extreme PC fue evolucionando y hoy en día es Malditos Nerds. ajá, bueno, y bueno, justamente están muy enfocados todos también en el tema de streaming, YouTube, otros medios también, no solo. Y acá Volvo nos dice que también era un bajón después conseguir los juegos completos de los que probabas en las demos de la revista. Claro, sí. Es más, me acuerdo que la PC Juegos hasta traía juegos completos. Alguno Sí, le llegó- algún indie completo traía la PC Juegos. Sí, me acuerdo que venía así librito y venía un juego. Pero sí, yo me acuerdo justamente por ahí de jugar al Warcraft 2, a la demo del Warcraft 2, Sí, que eran 4 niveles y después me quería morir. O sí, sea, claro, después querías el juego. quiero más. Y no se conseguía tan fácil acá. Yo, que soy de Tucumán, todavía más difícil. Bueno, la Hobby Consola que sigue saliendo, hay una revista británica que se llama Retro Gamer, que también se sigue publicando, y lo que quería hacer hincapié, darle una mención de honor, es a la revista Replay, que arrancó en el 2016, creo, van por el Ujú. número 42, que es una revista argentina con gente de acá, que le pone mucho énfasis a lo que fue la cultura de videojuego acá, al tema de los arcades, al tema de las marquesinas, el arte, lo que se conseguía, los locales de videojuegos. Mira. Entonces, es una revista que por ahí Y sigue, no todo y el sigue mundo la vigente conoce. hoy en día. Sigue vigente todavía, la siguen sacando. Hay versión digital también de la revista. La puedes comprar por papel y te la envían. Y la verdad no me parece... O sea, si comparamos lo que salió una revista vieja en el 90, en el dólar 1 a 1, la verdad que Sí, seguro. está barata y, como te digo, cubren cosas de actualidad, movidas de actualidad de la cultura gamer de acá de Argentina. Cubren muchas notas de lo que fue los espacios de videojuegos, toda la cultura. Así que bueno, esa fue la columna sobre revistas de Muy bien, videojuegos. Qué lindo. pasamos por toda la historia de las revistas de Qué aquella linda época. las revistas. Sí, yo me acuerdo que compraba siempre como yo siempre fui de PC, yo compraba la Micromanía, la PC Claro. Juegos por supuesto, y la Extreme PC que fue la última. De Claro, la claro. Extreme PC me acuerdo. Claro, Sí, que, sí. es que muchas nacían, justamente eso es lo que había comentado antes de arrancar la columna, muchas nacieron como revistas de PC justamente. Claro. Y cada vez como que de PC que te enseñaban a usar el Windows, te enseñaban a Sí, usar el mouse, sí, o sea, sí. usar comandos de DOS, me acuerdo que era. Sí, Y después, claro, iban metiendo más de videojuegos, hasta que se terminaban sacando Yendo para el lado de directamente consolas, claro. una exclusivamente de juegos y consolas. claro, sí, tal cual. Hablando de juegos, tenemos la segunda noticia de esta semana. Y en este caso tiene que ver con la Gamescom 2023 porque Zelda rompió todo. Se llevó absolutamente todo. Zelda Tears of the Kingdom. La cosa que ¿Cómo los es lo que japoneses... rompió todo? Sí, se llevó un montón de premios. Ah, Los japoneses y las compañías niponas se llevaban 4 años sin participar en el evento de Alemania. Bueno, volvió después de 4 años y realmente le fue muy bien. Tenemos que, por ejemplo, el Zelda se ganó premio a mejor sonido, se ganó premio a mejor jugabilidad, juego más épico, ganó Zelda, y también se llevó, por supuesto, juego de Nintendo Switch, mejor juego de Nintendo Switch. Así que Zelda se llevó
4 premios muy importantes. Después hubo otros como Payday 3, Tekken 8, Mortal Kombat 1, que se llevaron algunos premios. De hecho, Mortal Kombat 1 se llevó mejor juego de Xbox. Raro porque no salió. Entonces, eso me hizo un poco de ruido. ¿Cómo le das un premio a un juego que no salió? Pero bueno, cosas de la industria. Y tenemos la tercera noticia de esta semana. Tiene que ver con Diablo 4 porque ya tiene fecha de salida. Su próxima temporada, por supuesto. La cosa es que la próxima temporada va a llegar el 29 de agosto. La próxima temporada llega el 17 de octubre. El 29 de agosto, que fue hace un par de días, recibió el último update, lo que es Diablo 4, con 39 ajustes que básicamente hacen un poquito más amigable el juego. Sí, porque, a ver, hay algo dentro del juego que se llama control de multitudes. El control de multitudes tiene que ver con estuneo, congelamiento, esas cosas que te pueden, digamos, dejar al personaje quieto. O sea, vos lo puedes utilizar contra los enemigos, pero también los enemigos lo pueden utilizar contra vos, lo que es control de multitudes. El tema es que a veces se juntaban algunos elite, algunos personajes elite de enemigos, obviamente, que tenían un control de multitudes demasiado agresivo y te congelaban, después te estuneaban, después te volvían a congelar y prácticamente no te dejaban moverte hasta que te morías. Entonces, bueno, le bajaron un poquito los cooldown a todo eso como para que sea un poquito más amigable y sea más llevadero. La segunda temporada de Diablo 4 se va a llamar Temporada de la Sangre y va a tener que ver con vampiros. Va a incorporar 5 voces nuevos y va a salir el 17 de octubre en este Action RPG de Blizzard, que la primera temporada realmente quedó con gusto a muy poco. Veremos si en la segunda temporada se corrigen y nos dan un poquito más. En principio ya vienen 5 voces nuevos, así que en principio tenemos nuevos jefes. Veremos si le dan un poquito más de onda a la historia. Y vamos a pasar, antes de continuar con el Mega News, vamos a pasar a un temita musical antes de seguir el próximo bloque. Y en este caso tenemos a la gente de Dratagna, se llama así, Dratagna, ¿no? Encima con la A mayúscula en el medio, no sé, un lío raro, pero bueno, Ya lo entendimos, ¿eh? tenemos un temazo, así que lo escuchamos y seguimos con más.